Cuando hablamos de la didáctica del español, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues bien, si la didáctica consiste en el proceso de enseñar y aprender en el entorno escolar y de manera organizada, entonces también debemos de recordar que la didáctica es una parte de la pedagogía orientada a establecer los procedimientos y las técnicas de enseñanza. Sin embargo, tiene que ver con la práctica, pero al mismo tiempo con la teoría. Entonces, al momento de combinar estas dos, se dan los medios y las estrategias para el logro de los aprendizajes. Así que, recapitulando, la didáctica del español es el campo de estudio que se enfoca en el estudio de cómo enseñar el español o, como diría Casani, la lengua. En este caso se enseña el español y esto nos permite que estudiantes tanto nativos como extranjeros lo aprendan de una manera comprensible y significativa. O como también diría Santos Gallardo, es el cómo hacer dentro del aula, pero en este caso encaminado hacia la disciplina del español, o como la nueva escuela mexicana, la NEM, lo ha llamado, lenguajes. Para Daniel Casani, en su obra Enseñar lengua, nos dice que la palabra clave que define a la lengua es uso o comunicación, siendo estos dos el sentido de la lengua y el objetivo real del aprendizaje. Pero dentro de la lengua van de la mano las prácticas sociales del lenguaje. En palabras sencillas podemos definirla como todo aquello que podemos hacer con el lenguaje. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, nos dice que son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Esto incluye los diferentes modos de participar en los intercambios orales y a partir de ello analizarlos, pero también de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos y de aproximarse a su escritura. En las prácticas sociales del lenguaje, los individuos aprenden a hablar e interactuar con otros, interpretar y producir textos, a reflexionar sobre ellos, a identificar y solucionar problemas, entre otras cosas más. Por ello recurre a las 4 habilidades lingüísticas: leer, hablar, escuchar y escribir. Son las habilidades que todo usuario de una lengua debe de dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar el lenguaje que no sea con finalidades comunicativas. Es por ello que son las 4 habilidades que deben de desarrollarse en una clase de lengua, pero ahora con un enfoque comunicativo. Casani las llama como habilidades lingüísticas. Sin embargo, otros autores deciden llamarlas como destrezas, capacidades comunicativas o inclusive macrohabilidades. Casani comparte esta idea con Ruiz, quien nos dice que la habilidad de leer no emerge así simplemente por un vacío o en este caso por obra de magia, no. Aquí nos dice que parte de la experiencia y del conocimiento que tiene el niño o la niña y ya va desde el momento que lee las etiquetas de los productos que consume en su vida diaria. Es aquí cuando las habilidades lingüísticas se juntan y bueno, vuelven a ser las mismas: escuchar, leer, escribir y hablar. Las prácticas sociales del lenguaje, en el campo formativo de lenguajes, buscan que las y los adolescentes construyan saberes, pero que al mismo tiempo continúen desarrollando esas habilidades lingüísticas que les permitan desenvolverse de manera pertinente y asertiva en diferentes ámbitos de su vida, ya sea escolar, familiar, personal, social, entre otros. Y bien, se va a comunicar a través de los lenguajes, ya sea oral, escrito, corporal, visual, sonoro y áptico, el cual se entendería como táctil, con la intención de reconocer, apreciar y valorar la diversidad de las interacciones que lo rodean. Por otro lado, los ejes articuladores o los cristales con los que miramos, en conjunto con los contenidos, nos permiten reflexionar y analizar las variantes de las lenguas, las cuales nos permiten crear una identidad y a su vez potencializar las habilidades lingüísticas que cada uno de los estudiantes debe de dominar. Pero bien, retomando a Daniel Casani en su obra Enseñar lengua, él nos dice que en este caso las 4 habilidades lingüísticas no solamente se quedan en la disciplina del español, no, estas van más allá. Por ejemplo, si vemos historia, al momento de leer los acontecimientos las estamos aplicando y también al momento de escribir fórmulas de matemáticas. Es decir, que las 4 habilidades lingüísticas no trabajan en español, no, se ven en todas las disciplinas, así que recordemos ese dato muy importante.
Es por esta razón que la lengua materna, es decir, el idioma español que se aprende de forma natural, juega un papel fundamental en la enseñanza del español, pues es aquel que permite comunicarse y pensar. Para ello, en el plan de estudios vigentes de la nueva escuela mexicana, los contenidos se dividen por PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje. Es por ello que al momento de impartir un tema, se debe de revisar cuidadosamente a qué PDA corresponde, para así evitar malentendidos con los conocimientos que los alumnos deben de adquirir. De igual manera, con base a los PDA, estos buscan la comprensión y la producción de diferentes tipos de textos, los cuales serán de vital importancia en la vida diaria del alumno de telesecundaria. ¿Qué tiene que ver todo eso de lo que nos habla Casani o Ruiz o inclusive otros autores con mis jornadas de práctica? Bien, como docente en formación he sido partícipe de mis primeras jornadas de práctica en donde tuve la oportunidad de impartir la disciplina de español perteneciente al campo formativo de lenguajes. Recapitulando, hay que recordar que este campo formativo se articula con inglés, pero también con artes. Sin embargo, debido a la didáctica que tiene el docente en español, tuve que adecuar los PDA que él me asignó a una secuencia de actividades. Pese a ello, los productos que indicaban los PDA se llevaron a cabo. Bueno, mis jornadas de práctica se llevaron a cabo en la escuela telesecundaria Profesor José Manuel Palafox Posadas, ubicada en la colonia Úrsulo Galván, que pertenece al municipio de Jico, Veracruz, con el grupo de tercer año, el cual está constituido por 15 alumnos, bueno, 14 porque hubo un pequeño detalle, pero estuvimos trabajando diariamente una hora, una sesión de 50 minutos, en donde algunas de las sesiones tuvieron que adecuarse a un poco más de tiempo debido a cómo se encuentran las habilidades de los chicos. He de reconocer que hay algunos alumnos que, a pesar de la edad que tienen, se expresan muy bien, de manera adecuada y muy pertinente. No hay una coherencia entre lo que ellos expresan y también al momento de escribirlos. Sin embargo, hay algunos alumnos que todavía hay unos pequeños detalles. Para ello implementé varias actividades que, igual como nos mencionaba Casani, todo empieza desde escuchar las voces, es decir, qué piensa tu alumno sobre lo que vas a realizar. Y realmente aplicar eso que nos dice Casani me funcionó mucho porque me permitió darme cuenta de cómo estaban los alumnos. En algunos hubo cambios, hubo mejorías. Sí reconozco que sí revisaba ortografía y coherencia, pero también recordé que no solamente la didáctica del español se centra en eso, es ayudarlos un poco a que vayan reconociendo en qué momentos sí se equivocaron al escribir una palabra, pero que de ese pequeño detalle ellos aprendan y potencialicen más sus habilidades lingüísticas. Por otro lado, al momento de realizar los productos, la creatividad de los chicos fluyó, porque en el texto descriptivo ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo libre y eso les ayudó bastante. Encontré temas muy creativos, muy interesantes, el uso de figuras retóricas a como ellos lo entendieron, de verdad maravillada. Y después con el reportaje nuevamente fue un tema libre. Hubo algunos que decidieron hacerlo de su comunidad, de Úrsulo Galván, y también salieron muy buenos productos, los cuales pues ahora son evidencias de trabajo que ellos van a tener como sustento de qué hicieron durante, en este caso, mis jornadas de práctica. También hubo una actividad que realicé con ellos, 1 minuto para ganar, en donde ellos tenían que escribir durante 1 minuto toda la cantidad de verbos. Pero lo curioso aquí es que al momento de decirles, ok chicos, escriban verbos, muchos empezaron a decir, ¿pero qué es un verbo? Entonces sí te das cuenta que hay un pequeño rezago escolar que traen los chicos, y sí, también son chicos que fueron parte de una pandemia. Entonces sí fue como, bueno, son acciones que terminan en ar, er, ir, y muchos se quedaron aún pensando, ¿qué es un verbo? Bueno, transcurrió el minuto y la persona que pudo escribir más verbos fue una chica, que es de las que sus habilidades lingüísticas van bien. Fueron 17 y ya de ahí fue disminuyendo el rango hasta llegar a 10, me parece. Y bueno, ahí te das cuenta que sí hay que trabajar estas habilidades. También fueron compartiendo sus reportes de lectura, que es una actividad que van realizando con el maestro titular, y eso les permite igual a mejorar su letra, pero también a mejorar esa capacidad
de hablar frente a los demás. También he de reconocer que el grupo es un poco tímido. No a todos les gusta expresarse frente a los demás, ya sea por miedo, por pena o porque simplemente no les gusta o consideran que el tema que han investigado para su reportaje no les llama la atención a sus demás compañeros. Pero bueno, en esta jornada considero que fue muy provechosa. Logramos sacar adelante los productos solicitados por los PDA. Igual vi a los alumnos muy contentos trabajando en las actividades propuestas. Y como decía pues Casani, el alumno puede trabajar pues con los textos, pero el maestro trabaja con el alumno, y escuchar a los alumnos y que estos se sientan interesados por las actividades ocasiona que se llegue a ese aprendizaje significativo del cual nos hablan todos. Por último, saber conocer sobre la didáctica del español es fundamental, pues considero que esta disciplina es la base de todo, tanto para los docentes en formación como para docentes en servicio e incluso para los alumnos de telesecundaria. El tener una buena didáctica permite al alumno que no le sea tan complicado e incluso aburrido el aprender a comprender y producir textos, los cuales le servirán en un futuro. A su vez, le permite potencializar las habilidades lingüísticas, hablar, leer, escribir y escuchar, las cuales siempre van a trabajar en conjunto, pues nunca lo harán de manera aislada. La clase de español no solo consiste en leer, escribir, revisar ortografía y realizar planas para corregir la misma. No, hay que recordar que va más allá de eso. Es por eso que, como docentes en formación, es importante revisar lo que se nos declara en los programas vigentes de estudio y en los PDA, para que así usemos las estrategias que nos ofrecen los diferentes referentes teóricos como Daniel Casani, Isabel Solé, entre otros, para que así esa didáctica del español logre un aprendizaje significativo con ayuda de un enfoque humanista, como nos lo pide ahora la nueva escuela mexicana, pero también constructivista, en donde el alumno va construyendo su propio aprendizaje, recordando que estas habilidades siempre van a estar presentes en la vida de los docentes y de los estudiantes.